En un domingo típicamente apacible en el pequeño y polvoriento pueblo de San Pedro, justo en el corazón de un México rural, donde las tradiciones se entrelazan con la vida cotidiana, como las hebras de un viejo zarape, se rompió la calma de la manera más inesperada y chocante. Un hombre, con pasos inciertos y una risa gutural que laceraba el aire solemne, tropezó estrepitosamente al cruzar el umbral de la iglesia principal. Su entrada fue un sacrilegio acústico, una profanación ruidosa que destrozó el murmullo de oraciones y el suave zumbido del incienso. Las cabezas se giraron, los murmullos cesaron abruptamente y un silencio cargado de condena llenó cada rincón del sagrado recinto. Era Pedro, por supuesto. ¿Quién más podría ser? Él era el único capaz de tal irreverencia, el único con la audacia de profanar un espacio tan reverenciado, con una burla tan descarada. Su figura, ligeramente encorvada y con el cabello revuelto, parecía bailar grotescamente en el haz de luz que se colaba por el vitral, como un espectro burlón materializado del mismísimo infierno para perturbar la paz dominical. La risa continuó. Un sonido ronco y desafinado que resonaba en las bóvedas, creando eco en los corazones de los feligreses que, por un momento, se sintieron desorientados, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Era un espectáculo lamentable, y sin embargo, nadie podía apartar la vista de aquel hombre que había osado interrumpir el más sagrado de los momentos. Pedro era un hombre ya entrado en la cincuentena, con un rostro surcado por profundas arrugas que no hablaban tanto de la edad como de una vida dura, de noches sin sueño y de mañanas empapadas en arrepentimiento. Su piel, curtida por el sol implacable de la región, se había vuelto áspera, y sus ojos, una vez vivaces, estaban ahora turbios, reflejando el incesante torbellino de alcohol que regía su existencia. En San Pedro todos lo conocían. Era el borracho del pueblo, el cínico por excelencia, el que siempre tenía una respuesta mordaz para cada sermón del padre, una carcajada despectiva para cada procesión religiosa. Pedro había sido, o al menos así se rumoraba, un hombre de promesas en su juventud, con sueños y aspiraciones que el tiempo y sus propias decisiones habían carcomido hasta dejarlo en un cascarón desilusionado. Su vida carecía de cualquier propósito discernible. Vagaba por las calles de taberna en taberna, o simplemente se sentaba en el porche de su humilde choza, mirando el horizonte con una mirada perdida, un vaso de mezcal siempre a mano. La religión para él no era más que una invención, un cuento de hadas para consolar a los débiles, y no dudaba en expresar su desprecio por ella a quien quisiera escucharlo, o, como en este caso, a quienes no. Las tradiciones del pueblo, tan arraigadas en el tejido de la comunidad, eran para él cadenas invisibles que ataban la mente de la gente, impidiéndoles ver la cruda realidad del mundo. Ese fatídico domingo por la mañana, algo distinto se había apoderado de Pedro. Tal vez fue una apuesta descabellada en la cantina El Mezquite, un desafío lanzado a la ligera entre bocanadas de humo de cigarrillo y sorbos de tequila. O quizás, y esto era más probable, fue el simple aburrimiento, ese vacío existencial que el alcohol solo lograba enmascarar temporalmente, y que ahora se manifestaba como una necesidad imperiosa de provocar, de hacer sentir su presencia de la forma más disruptiva posible. Lo cierto es que, impulsado por esa mezcla tóxica de alcohol y nihilismo, Pedro decidió que entraría a la iglesia, pero no para rezar. Oh, no. Su plan era mucho más elemental y destructivo. Entraría para reírse,
para reírse de la fe, de los creyentes, de la solemnidad que él consideraba una charada. La idea le pareció brillante en su estado de embriaguez, una forma suprema de expresar su desprecio por todo aquello que el pueblo veneraba. Así, con esa intención mezquina y el aliento a alcohol, Pedro empujó las pesadas puertas de madera de la iglesia, justo en el momento más sagrado de la misa, cuando el sacerdote elevaba el cáliz. El chirrido metálico de las bisagras, seguido de su tropiezo y su risa desenfrenada, resonó como un trueno en el templo. Era una risa hueca, sin alegría, una carcajada que parecía salir de las profundidades de su alma atormentada, pero que él usaba como un escudo, como un arma. Los ojos de los feligreses, que antes estaban fijos en el altar, ahora se clavaron en él. Una mezcla de sorpresa, incredulidad y, finalmente, un profundo repudio. El padre Juan, un hombre venerable de cabellos blancos y mirada cansada pero bondadosa, detuvo su liturgia a mitad de una frase. Su voz se ahogó en la garganta. La pequeña iglesia, generalmente llena de la devoción de sus habitantes, se sumió en un silencio incómodo. Un silencio tan denso que casi se podía tocar. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta, o a algo aún más profundo y transformador. Mientras Pedro continuaba su marcha tambaleante por el pasillo central, su risa resonando con una fuerza casi sobrenatural contra la quietud de los presentes, un escalofrío recorrió la espina dorsal de más de uno. Algunos apretaron los rosarios que sostenían en sus manos. Otros bajaron la mirada, avergonzados de presenciar tal sacrilegio. Las miradas de condena se clavaron en él, pero Pedro, en su estado, parecía inmune a ellas, o quizás se deleitaba en el efecto que su irreverencia estaba causando. Disfrutaba el poder de perturbar, de desestabilizar. Para él, en ese instante de embriaguez y cinismo, la iglesia y sus rituales eran solo un escenario, y él era el único actor dispuesto a romper la obra. Los niños, sentados junto a sus padres, miraban con una mezcla de miedo y fascinación, sin comprender del todo la gravedad de lo que veían, pero sintiendo la tensión en el aire. La abuela Marta, una mujer piadosa que había asistido a misa en esa misma iglesia durante más de 70 años, se santiguó con un temblor en las manos, susurrando una oración silenciosa para que el Señor perdonara a aquel pobre hombre extraviado. La entrada de Pedro no había sido solo una interrupción, había sido una bofetada a la fe, una burla a la esperanza que muchos encontraban en ese lugar. La pregunta en el aire no era solo qué haría Pedro a continuación, sino, aún más inquietante, qué significaba realmente su aparición en un lugar tan sagrado, en un momento tan delicado. La historia de ese domingo apenas comenzaba a escribirse, y nadie podía prever el giro que tomaría. Pedro se adentró más en la nave principal de la iglesia, sus pasos resonando de forma desafiante sobre el suelo de baldosas antiguas. La risa, que momentos antes había sido un estallido, ahora se había transformado en un murmullo constante, una especie de gorgoteo que escapaba de su garganta, acompañado de hipos y un balanceo errático. Se tropezaba entre los bancos de madera oscura, rozando las rodillas de algunos feligreses que, encogidos, intentaban hacerse invisibles. Cada tropezón, cada risotada, era un golpe de martillo en el tenso silencio que había invadido el lugar. Ignoraba por completo las súplicas silenciosas que emanaban de los ojos fijos en él, y las miradas de profunda indignación que le seguían como puñales. Su actitud no era solo la de un hombre borracho, era una provocación calculada, un desafío abierto a todo lo que representaba aquel sagrado recinto.
La gente se sentía humillada, ofendida en lo más profundo de su fe. Aquella misa dominical, que solía ser un remanso de paz y devoción, se había convertido en un escenario de burla. Un par de ancianas se persignaron con fervor, sus rosarios apretados entre los dedos temblorosos, mientras susurraban oraciones de protección contra el mal. Los hombres más jóvenes, con los puños apretados, luchaban por contener la rabia que les subía por la garganta. ¿Cómo era posible tanta irreverencia? ¿Cómo podía alguien faltar así al respeto, a sus costumbres, a su fe, a su Dios? Pedro, sin embargo, parecía ajeno a la tormenta emocional que provocaba. Su mente, nublada por el alcohol, solo registraba la atención que había logrado captar. Un tipo de protagonismo retorcido que alimentaba su nihilismo. Se sentía poderoso, dueño de la situación, capaz de desestabilizar el orden establecido con solo un par de carcajadas. El verdadero antagonista en esta escena no era otro que la propia incredulidad de Pedro, una incredulidad que se había gestado en años de desengaños, de promesas rotas y de una vida que él consideraba vacía de significado. Su cinismo arraigado era un muro impenetrable, una armadura contra cualquier atisbo de fe o esperanza. El alcohol no era más que un catalizador, un lubricante para su autodestrucción. Rechazaba de plano cualquier tipo de trascendencia, y su presencia en la iglesia era la manifestación física de ese rechazo, un intento de profanar lo sagrado para reafirmar su propia desesperanza. La iglesia, con sus paredes centenarias y sus feligreses devotos, representaba para él un obstáculo a su visión del mundo, una ilusión que él pretendía derribar con su irreverencia. Desde el púlpito, el padre Antonio, un hombre de rostro serio y voz profunda que conocía a Pedro desde niño, intentó calmar la situación. Su voz, firme pero cargada de una compasión que pocos podrían haber sostenido en ese momento, se alzó por encima del susurro burlesco de Pedro. «Hermanos y hermanas», comenzó el sacerdote, su mirada fija en el tambaleante hombre. «Pidamos respeto para este lugar sagrado y para la fe que nos une. Recemos por la paz en nuestros corazones y por aquellos que están perdidos». No fue una reprimenda directa, sino una súplica, una invitación a la reflexión, buscando con sus palabras no ahondar en la vergüenza, sino en la caridad cristiana. Algunos feligreses, conmovidos por la serenidad del sacerdote, se unieron en un rezo silencioso, sus cabezas inclinadas en busca de consuelo. Otros, sin embargo, no pudieron evitar que sus ojos se llenaran de tristeza al ver a Pedro, un hombre que alguna vez había sido parte de su comunidad, reducido a una burla patética. Intentaban resolver la tensión a través de la fe, buscando en sus oraciones la fuerza para perdonar y comprender. Una joven, con lágrimas en los ojos, deslizó un pañuelo a su madre, mientras ésta cubría su rostro envejecido. El ambiente estaba cargado, una mezcla explosiva de indignación, tristeza y un anhelo desesperado de que aquella profanación terminara. Pero Pedro solo se rió más fuerte. La voz del sacerdote, en lugar de apaciguarlo, pareció encender aún más su espíritu de contradicción. Se sentía satisfecho de su logro, de haber conseguido desestabilizar la armonía del servicio. Para él, el intento del cura de restaurar el orden era una prueba más de que su provocación había surtido efecto. Se imaginó a sí mismo como un héroe antisistema, un rebelde que se atrevía a desafiar las normas. Su mente distorsionada por el alcohol y su propia amargura no podía percibir la compasión en la voz del padre Antonio, solo la victoria efímera de su propia irreverencia.
Se tambaleó un poco más, alzando una mano en un gesto vago y despectivo hacia el púlpito, como si estuviera despidiendo las palabras del cura, como si fueran moscas molestas. La situación se volvía cada vez más insostenible. La paciencia de la congregación pendía de un hilo finísimo, a punto de romperse. El aire se hizo casi irrespirable, mientras Pedro continuaba su marcha errática hacia el altar, el epicentro de la devoción, con una mueca de burla en su rostro. Pedro, sintiéndose completamente invulnerable, o quizás simplemente demasiado embriagado para calibrar el peligro, continuó su avance grotesco hacia el frente de la iglesia, sus pasos resonando con una burla cada vez más aguda sobre el mármol frío. Cada movimiento, cada risita era una afrenta directa a la solemnidad del lugar, un gesto de desprecio que buscaba herir, no solo al sacerdote, sino a cada alma piadosa que lo presenciaba. Su risa, antes desordenada, se había tornado estridente, como un graznido desafinador que rasgaba el tenue hilo de la paciencia de los feligreses. No bastaba con interrumpir. Ahora parecía decidido a demoler con su insolencia la paz forjada por generaciones de fe. Las palabras que balbuceaba eran fragmentos incoherentes, pero su intención era clara: desafiar abiertamente, con la embriaguez como escudo y su cinismo como arma, la autoridad de la fe, la presencia de lo divino. Algunos hombres más jóvenes y de complexión robusta comenzaron a removerse en sus asientos, sus puños apretándose instintivamente. Sus mandíbulas tensas, los ojos fijos en Pedro, reflejaban una mezcla de indignación y de una paciencia que estaba a punto de desbordarse. Estaban a un solo paso de levantarse, de intervenir físicamente, de poner fin a aquella profanación que sentían como propia, como un ultraje a su santuario, a sus creencias, a su Dios. Se intercambiaban miradas rápidas, cargadas de una pregunta silenciosa: ¿hasta cuándo? El aire en la nave principal se había vuelto denso, cargado con la tensión de un cable a punto de romperse, con la expectativa de una explosión inminente. El sacerdote, aún en el altar, había cerrado los ojos por un instante, su rostro surcado por una profunda tristeza que iba más allá de la rabia. Justo en el instante en que Pedro, con la mirada vidriosa y una sonrisa burlona grabada en el rostro, se preparaba para soltar una blasfemia particularmente ofensiva, una que había estado rumiando en su mente confusa, el tiempo pareció detenerse de una manera extraña y casi tangible. El murmullo ahogado de la congregación, los jadeos de indignación, las súplicas silenciosas, todo quedó en suspenso, como si una mano invisible hubiera apretado el botón de la pausa. Pedro se tambaleó. Sus pies descontrolados lo llevaron directamente al frente, justo delante del sagrario, ese cofre dorado que custodiaba el corazón mismo de su fe. Su risa, aunque ya no tan potente, todavía flotaba en el aire estancado, una última resonancia de su irreverencia. Estaba allí, en el punto más sagrado, con el aliento viciado por el alcohol y la incredulidad. Y fue entonces cuando sucedió algo que desafió toda lógica, que rompió con la realidad conocida. Una luz tenue, en un principio casi imperceptible, pero inconfundible en su origen, comenzó a emanar del sagrario. No era el brillo del sol filtrándose por un vitral, ni el parpadeo de una vela reflejada. Era una luz que surgía de su interior, con una cualidad distinta, etérea, y a la vez extrañamente densa, como si tuviera peso y sustancia. No era una luz que deslumbrara, sino una que atraía, que contenía una presencia innegable. Los rayos dorados se extendían lentamente, transformando el aire a su alrededor en un halo brillante, pero no cegador. Los feligreses,
que un momento antes estaban al borde de la ira, se quedaron petrificados. Cualquier intención de intervenir, cualquier pensamiento de reproche, se disolvió en un instante ante aquel fenómeno inexplicable. Sus bocas se abrieron ligeramente, sus ojos se agrandaron en una mezcla de miedo y asombro reverente. Aquella luz no era un truco, no era una ilusión. Se sentía real, profunda, con una resonancia que se clavaba en lo más recóndito de sus almas. Observaban, sin atreverse a parpadear, sin aliento, incapaces de emitir un solo sonido. El silencio que siguió a la risa de Pedro no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio absoluto, monumental, que se extendía por cada rincón de la iglesia, pesado y trascendente. La atmósfera cambió de hostil a sagrada, de terrenal a divina, en un parpadeo. Cada persona en la iglesia sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una presencia que se anunciaba, una fuerza que se manifestaba de una manera que desafiaba sus sentidos y su comprensión más allá de lo religioso. Era el comienzo de algo inaudito, de un evento que marcaría sus vidas para siempre, arrancándolos de su realidad cotidiana y sumergiéndolos en lo extraordinario. Pedro, en el epicentro de esta luz creciente, ya no era el borracho burlón. Era un punto focal, un receptor involuntario de un misterio que se desplegaba ante sus ojos incrédulos. La risa se había borrado por completo de su rostro, reemplazada por una expresión de confusión aturdida. El alcohol evaporándose rápidamente, dejando solo una conciencia cruda y desnuda ante lo incomprensible. De la luz creciente, que ahora envolvía por completo el sagrario, con un fulgor dorado y vibrante, comenzó a materializarse una figura. No fue un proceso abrupto, sino una transición suave, etérea, como si la esencia misma del resplandor tomara forma. Primero, un contorno indistinto. Luego detalles más definidos, hasta que frente a los ojos atónitos de Pedro y la congregación se hizo visible una presencia física. Era Jesús, no como una aparición fantasmal o una sombra, sino con una solidez que desmentía su origen sobrenatural. Su postura era serena, majestuosa, proyectando una autoridad innegable que llenaba el espacio sin avasallar. Su rostro, que Pedro nunca había contemplado fuera de burdas representaciones artísticas, era una mezcla conmovedora de amor desinteresado y una profunda, casi insondable, tristeza. Cada rasgo parecía tallado con una compasión infinita, pero sus ojos, profundos y penetrantes, reflejaban un dolor milenario, un conocimiento de todas las penas de la humanidad, incluida, sin duda, la desolación que Pedro había sembrado en su propia vida. La luz que lo rodeaba no era estática. Danzaba suavemente, acariciando los pliegues de su túnica simple, iluminando el ambiente con una calidez que trascendía el entendimiento humano. No había palabras audibles, pero la presencia era un discurso por sí misma. Una revelación silenciosa que penetraba hasta lo más íntimo del ser. La risa de Pedro, esa risa estridente y burlona que había desafiado la santidad del lugar, se ahogó en su garganta. Fue como si un interruptor se hubiera apagado de repente dentro de él, silenciando para siempre el eco de su cinismo. El alcohol, que hasta hacía un instante embotaba su juicio y le daba un falso coraje, se evaporó de su sistema con una rapidez aterradora, reemplazado por un miedo paralizante y una confusión abrumadora que le helaba la sangre. Su cuerpo, acostumbrado a la fanfarronería y el desprecio, se sintió de repente frágil y expuesto. Intentó hablar. De hecho, sus labios se movieron, desesperados por articular una palabra, una excusa, una negación, pero las palabras no salieron.
La voz que tantas veces había usado para blasfemar y ofender, ahora le fallaba por completo, incapaz de producir ni un susurro. Sus ojos, antes llenos de burla y desafío, ahora estaban fijos, dilatados por el terror y la incredulidad, en la figura que lo miraba con esa mezcla de amor y tristeza infinita. No podía apartarlos, no quería, no se atrevía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado, forzándolo a confrontar no solo a la figura misma, sino también el abismo de su propia existencia. Su mente, que siempre había sido un torbellino de pensamientos caóticos y autodestructivos, quedó en un silencio estupefacto, procesando la imposibilidad de lo que tenía delante. Las rodillas le temblaban incontrolablemente, y un sudor frío le perlaba la frente, a pesar de la calidez que emanaba de la aparición. Era el miedo más puro y primario que jamás había sentido. Un miedo que no provenía de una amenaza física, sino de la confrontación con lo divino, con lo sagrado que él tanto había despreciado. Mientras Pedro luchaba con el torbellino de emociones y sensaciones, el impacto en la congregación fue igualmente profundo, aunque manifestado de otra manera. Los feligreses que habían sido testigos de la profanación de Pedro, que habían sentido la ira y el dolor ante su irreverencia, ahora caían de rodillas, uno tras otro, sin un acuerdo tácito, sino impulsados por una fuerza que trascendía la voluntad individual. Algunos de ellos, los más ancianos, aquellos que habían mantenido viva la llama de la fe a través de décadas de pruebas, rompieron a llorar en silencio, sus lágrimas de gozo y asombro fluyendo libremente por sus mejillas arrugadas. Otros, los más jóvenes, los que quizás habían dudado de la existencia de tales milagros, ahora oraban en voz baja, con un fervor que nunca antes habían experimentado, sus manos unidas con una desesperación devota, susurrando avemarías y Padres Nuestros, sus voces apenas audibles, pero llenas de una convicción inquebrantable. La atmósfera en la iglesia se había transformado por completo. Ya no era un lugar de tensión y conflicto, sino un santuario de revelación. El silencio que se había apoderado del lugar, roto solo por los sollozos de algunos y las oraciones murmuradas de otros, era un silencio sagrado, cargado de una energía palpable. Cada alma presente era un testigo, una pieza en el rompecabezas de un milagro que se desarrollaba ante sus propios ojos incrédulos. La fe, que para muchos había sido una rutina, una costumbre, se convirtió en una realidad viva y palpitante. Era un momento de epifanía colectiva, un instante congelado en el tiempo donde la barrera entre lo terrenal y lo divino se había desvanecido. Los rostros de los feligreses reflejaban una mezcla de sobrecogimiento, reverencia y una alegría profunda. La alegría de una promesa cumplida, de una esperanza confirmada. La presencia de Jesús no solo confrontaba a Pedro, sino que también abrazaba a toda la asamblea, recordándoles la profundidad de su amor y la posibilidad constante de la intervención divina en el mundo. El aire mismo parecía vibrar con una sacralidad que permanecería grabada en la memoria de todos los presentes, una experiencia que trascendería las palabras y las explicaciones racionales, convirtiéndose en el hito de sus vidas espirituales. La iglesia entera se convirtió en un faro de luz y asombro, un espacio donde lo imposible se hacía real, donde la fe se manifestaba de la manera más tangible y poderosa imaginable, dejando una marca indeleble en cada corazón allí presente. De la luz que se derramaba del sagrario, la figura de Jesús se materializaba plenamente, no con palabras audibles para los oídos del hombre,
sino con una comunicación que trascendía el sonido, resonando directamente en lo más profundo del ser de Pedro. Era un diálogo silencioso, una conversación de almas, donde cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo de Pedro era expuesto a la mirada compasiva del Maestro. Jesús no pronunciaba juicios, no levantaba el dedo acusador, pero en cada fibra de su presencia, Pedro sentía la verdad implacable de su vida. Se le mostraban las consecuencias de sus decisiones, el rastro de dolor que había dejado a su paso, no solo en los demás, sino también en sí mismo. Veía la soledad profunda que había cultivado, una soledad que se había camuflado bajo el vicio y la burla, una existencia vacía de propósito y esperanza. Cada recuerdo doloroso, cada acción egoísta, cada palabra cruel que había proferido, desfilaba ante los ojos de su alma, no como una condena ardiente, sino como una tristeza infinita. Era la tristeza de ver lo que había perdido, lo que había desperdiciado, la posibilidad de amor, de conexión, de paz. El cinismo que había sido su escudo se desmoronaba, revelando una vulnerabilidad que no sabía que poseía. La imagen de su madre llorando, las decepciones de aquellos que una vez creyeron en él, la amargura que había sembrado en cada interacción, todo se presentaba con una claridad desgarradora. No era un castigo divino, sino la pura y cruda verdad de su propia construcción, la arquitectura de su miseria tejida con sus propias manos. Un arrepentimiento y una vergüenza insoportables comenzaron a invadir a Pedro. Nunca antes había experimentado una emoción tan profunda y abrumadora. Las lágrimas, que había reprimido durante décadas, comenzaron a brotar, calientes y copiosas, lavando el rostro antes manchado de alcohol y cinismo. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de una especie de liberación. El alcohol, que antes lo había anestesiado, ahora se había evaporado por completo de su sistema, dejando al descubierto una conciencia aguda, una mente clara que por primera vez en mucho tiempo no buscaba escapar de sí misma. Las imágenes de su vida, sus errores, sus actitudes desafiantes, sus risas vacías, se proyectaban en su mente como una película desgarradora. Pero extrañamente, no sentía la desesperación que uno esperaría. Había una punzada de tristeza profunda, de lamentación por el tiempo perdido, por el daño causado, pero no la desesperanza paralizante. Era una tristeza que abría una puerta, no que la cerraba. A través de esta profunda revelación, la mirada de Jesús permanecía inalterable. No era la mirada de un juez que dictaba sentencia, sino la de un padre que ve el sufrimiento de su hijo, la de un amigo que desea la felicidad de su compañero. Era una mirada de profunda compasión y amor incondicional, un amor que superaba todo entendimiento humano. En esa mirada Pedro no encontró condena, sino una invitación velada, una mano extendida en medio de su dolor. Era una oportunidad de cambiar, una invitación a la redención que nunca creyó merecer, al perdón que creyó inalcanzable. Era una oferta para soltar el pesado fardo de su pasado, para empezar de nuevo, para encontrar el camino de regreso a lo que realmente importaba. La presencia de Jesús comunicaba un mensaje claro. Todavía hay tiempo. Todavía puedes elegir un camino diferente. El amor y el perdón están disponibles para ti, si tan solo los buscas. Era una promesa de que a pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que había sido, su alma no estaba perdida. Su vida no estaba irredimiblemente rota. Esta revelación no llegó con grandes discursos, sino con una comprensión intuitiva, una verdad que se grabó directamente en el corazón de Pedro. El silencio de la iglesia se llenó con el eco de esta promesa.
un eco que resonaba solo para él, pero que todos los presentes de alguna manera podían sentir en el aire. La energía de la sala había cambiado de la tensión del asombro a una calidez envolvente, una sensación de paz que flotaba como el incienso. La vergüenza se mezclaba con una naciente esperanza. Era como si por primera vez Pedro estuviera viendo el mundo, y a sí mismo a través de ojos diferentes, los ojos de la compasión divina. Las lágrimas continuaban, pero ya no eran solo de miseria, sino de una purificación interna, la limpieza de años de endurecimiento y amargura. Su cuerpo temblaba, no por el miedo del borracho, sino por la magnitud de la revelación, por un encuentro que había sacudido los cimientos mismos de su existencia. Se sentía pequeño, insignificante, pero a la vez extrañamente valorado. Amado de una manera que nunca había conocido, de una manera que su cinismo le había negado la posibilidad de experimentar. El peso de su incredulidad, de su desprecio por todo lo sagrado, se volvió insoportable, pero al mismo tiempo, la luz de la compasión inmerecida de Jesús le ofrecía un alivio que jamás habría imaginado. La invitación era clara: un camino hacia la redención, hacia una vida renovada. No era un mandato, sino una tierna propuesta, una oportunidad ofrecida con amor incondicional. Pedro, arrodillado frente a esa presencia luminosa y a la vez tan real, sentía cómo su corazón se abría por primera vez en años, exponiendo heridas que había creído selladas, pero también una capacidad para el amor y la fe que había negado rotundamente. Las palabras no eran necesarias. El mensaje era nítido. La oportunidad de un nuevo comienzo se presentaba ante él, no como un juicio final, sino como el primer paso de un viaje. Su alma, antes reseca y estéril, comenzaba a sentir los primeros brotes de una esperanza que prometía regar la tierra árida de su ser. Estaba de rodillas, con la cabeza baja, el cuerpo sacudido por la emoción, pero una nueva luz se encendía en su interior, un resplandor tenue, pero innegable, que prometía transformar la oscuridad que lo había consumido. Era el inicio de una metamorfosis, un punto de inflexión en la historia de su vida, marcada por la intervención inesperada de lo divino. Pedro, postrándose ante la figura, asintió, su alma desgarrada por el arrepentimiento, pero con una nueva y férrea determinación floreciendo en lo más hondo de su ser. El miedo paralizante que minutos antes lo había oprimido había sido reemplazado por una humilde promesa, una convicción inquebrantable de cambiar su vida por completo, de buscar el perdón por sus incontables desvaríos y de encontrar finalmente esa fe que con tanto ahínco había rechazado y pisoteado durante décadas. Cada fibra de su ser clamaba por redención, un clamor silencioso pero potente que resonaba en el sagrado espacio. La visión, aunque no hablada con palabras audibles, había comunicado una verdad tan profunda que Pedro no pudo sino caer de rodillas, su espíritu quebrado, pero extrañamente también comenzando a sanar. Se sintió pequeño, insignificante, pero a la vez extrañamente amado. La humillación ya no era una carga, sino un peldaño hacia algo más grande, más puro. Mientras Pedro permanecía arrodillado, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de sus pecados y el bálsamo de una gracia incomprensible, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse lentamente, como un sueño que se disuelve en los albores de la mañana. La luz dorada que la había envuelto y que había llenado el espacio con una presencia tan palpable, retrocedió gradualmente, concentrándose de nuevo en el sagrario, del cual había emanado. No fue un desvanecimiento abrupto, sino una transición suave y majestuosa,
como si el mismo universo estuviera respirando hondo. Los últimos vestigios de la presencia divina se retiraron, dejando un profundo eco espiritual en el ambiente, una vibración que se sentía en el aire, en las paredes ancestrales de la iglesia y sobre todo en el corazón de cada una de las almas allí congregadas. Era como si el tiempo se hubiera deformado, la eternidad se hubiera tocado con lo mundano, y ahora el velo volviera a caer, pero con la promesa de que lo sucedido era algo real, indeleble. Los feligreses observaron el proceso con los ojos llenos de lágrimas y la boca abierta en un asombro reverencial, grabando cada instante en su memoria. El silencio que siguió a la completa disolución de la figura fue diferente al silencio de antes. Ya no era un silencio de expectación o de terror, sino uno de paz profunda, de asombro y de una comprensión renovada. Pedro se levantó lentamente. Sus movimientos eran torpes y deliberados, como los de un niño que aprende a caminar de nuevo. Ya no era el mismo hombre que había irrumpido en el templo, burlándose y mancillando lo sagrado. Su rostro, surcado por las lágrimas que habían lavado años de cinismo y desesperación, estaba transformado. Ya no había rastro de la burla, la embriaguez o la desesperanza. En sus ojos, que antes reflejaban un vacío abismal, ahora brillaba una nueva luz, una claridad y una serenidad que jamás se habían visto en él. Era la luz de la esperanza recién descubierta, la paz del alma perdonada, la certeza de un amor incondicional que incluso él, el más indigno, había recibido. Se sintió limpio, purificado, renacido de las cenizas de su antigua vida. Todo el peso de sus vicios, de sus fracasos, de su soledad, se había disipado, reemplazado por una ligereza que nunca antes había conocido. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, permitiéndole ver el mundo, y asimismo, por primera vez, con una perspectiva completamente nueva y liberadora. El ambiente en la iglesia, aunque cargado de la magnitud de lo presenciado, se transformó de manera sutil pero perceptible. La tensión se había disuelto, dando paso a una atmósfera de asombro reverencial y de una conexión comunitaria profunda. Los feligreses que habían sido testigos mudos de la redención de Pedro comenzaron a moverse lentamente. Algunos se secaban las lágrimas, otros se miraban entre sí con expresiones de incredulidad y una fe renovada que les resplandecía en el alma. La presencia divina se había retirado, pero su huella permanecía tangible en cada rincón del sagrado recinto. Pedro, ahora de pie, con su ropa desarreglada y el rostro hinchado, no sentía vergüenza. El alcohol había desaparecido por completo de su sistema, dejando una lucidez que era tanto dolorosa como liberadora. Entendió en ese momento que la visión no había sido una alucinación inducida por la bebida, sino una intervención divina real, destinada a sacudirlo de su letargo espiritual. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo, no como un juicio, sino como una revelación, un regalo inmerecido. Se dio cuenta de que su vida había estado vacía, que todas sus risas y bravatas no eran más que un intento desesperado de llenar un vacío existencial que solo se profundizaba con cada acto de irreverencia. Ahora, ese vacío comenzaba a llenarse con algo mucho más grande que él mismo, algo que le otorgaba un propósito, una dirección. La presencia de Jesús, aun siendo silenciosa, le había hablado directamente al alma, desmontando sus defensas y revelándole el inmenso amor que siempre había estado allí, esperando ser reconocido. Se sentía abrumado por la gratitud, por una sensación de ser amado a pesar de todo,
a pesar de sus imperfecciones, de su rechazo, de su cinismo. La imagen de aquel rostro compasivo, lleno de una tristeza amorosa, se había grabado a fuego en su mente y en su corazón. Ya no deseaba la botella, ni la risa vacía, ni el desprecio hacia lo sagrado. Lo único que anhelaba era responder a esa invitación a la redención, a esa oportunidad de empezar de nuevo. La experiencia lo había vaciado de todo lo viejo para llenarlo de lo nuevo, de una gracia que no conocía límites. No era simplemente un cambio de opinión, era una transformación del espíritu, una reorientación completa de su ser. Cada paso que Pedro dio para salir del frente de la iglesia, cada respiración, se sentía como parte de un nuevo comienzo. El aire, que antes le parecía viciado, ahora le sabía a esperanza. Sus piernas, que antes se tambaleaban por el alcohol, ahora se sentían firmes, aunque aún temblaban ligeramente por la inmensidad de lo vivido. Miró a los feligreses que lo observaban, y en lugar de hostilidad, vio compasión y un profundo respeto. Supo que el camino no sería fácil, que tendría que enfrentar sus demonios, su pasado, sus adicciones. Pero por primera vez en su vida sintió que no estaba solo. Tenía un propósito, una guía, y la memoria imborrable de una mirada que le había prometido amor incondicional y perdón. Estaba listo para afrontar lo que viniera, y por primera vez en su vida sintió que podía hacerlo. La iglesia, ese lugar que había venido a profanar, se había convertido en el escenario de su propia resurrección. Los feligreses que hasta hacía unos momentos se habían mantenido en un estado de reverente asombro, comenzaron a moverse. No era un movimiento caótico, sino un acercamiento lento y ponderado hacia Pedro. Sus rostros, antes contraídos por el repudio y luego dilatados por el milagro, ahora reflejaban una mezcla de empatía, asombro y una profunda fe renovada. Algunos se le acercaron tímidamente, extendiendo una mano para tocar su hombro, como si buscaran una confirmación tangible de la presencia divina que aún flotaba en el aire. No había rencor en sus miradas, ni juicio, solo una comprensión tácita de que habían sido testigos de algo extraordinario, un evento que había transformado no solo a Pedro, sino a cada uno de ellos. Una anciana, con lágrimas surcando sus arrugadas mejillas, se acercó a Pedro, y sin decir una palabra, lo abrazó con una fuerza sorprendente para su edad. Su abrazo no era de consuelo por una pérdida, sino de bienvenida, de aceptación incondicional. Luego otros le siguieron. Algunos hombres jóvenes que momentos antes habían estado a punto de expulsarlo con fuerza, ahora le ofrecían palabras de aliento, sus voces bajas y llenas de respeto. «Dios te bendiga, hermano Pedro», murmuró uno de ellos, y la voz le temblaba de emoción. La iglesia, que había sido un espacio de confrontación y sacrilegio, se había transformado en un santuario de milagros y de una unión espiritual que trascendía las palabras. La fe de la comunidad se había fortalecido, no a través de un sermón, sino a través de la manifestación de lo divino en medio de su fragilidad humana. Pedro, aún con el rostro surcado por las lágrimas y los ojos enrojecidos, solo podía asentir, incapaz de articular una palabra. Cada una de esas muestras de afecto era como un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que, a pesar de sus años de cinismo y autodestrucción, no estaba solo. Sentía un calor en el pecho, una emoción abrumadora que no se parecía a nada que hubiera experimentado, ni siquiera a los efímeros placeres del alcohol. Era pura gratitud, un renacimiento en el amor de su comunidad y, de alguna manera, en el amor divino que había decidido intervenir en su vida de la manera más inesperada.
Cuando finalmente salió de la iglesia, el aire fresco de la mañana le pareció diferente. El sol brillaba con una intensidad nueva y los colores del pueblo parecían más vibrantes. Ya no era el Pedro risueño y burlón que había entrado, sino un hombre humilde, con la cabeza gacha, pero con una luz en sus ojos que nadie le había visto antes. Su presencia ya no generaba rechazo o miedo, sino una curiosidad palpable y, para algunos, una chispa de esperanza. La noticia de lo sucedido, como un reguero de pólvora, se esparció rápidamente por el pueblo. Los feligreses salieron de la iglesia no solo con la historia, sino con la viveza de la experiencia grabada en sus almas, contándola a vecinos, amigos, familiares. La transformación de Pedro se convirtió en el tema principal de conversación, eclipsando los chismes y las preocupaciones cotidianas. La percepción de todos en el pueblo comenzó a cambiar sutilmente. Algunos escépticos se quedaron pensativos. Otros se sintieron incómodos al recordar cómo habían juzgado a Pedro. Pero la mayoría experimentó una profunda reflexión sobre la fe, el perdón y la posibilidad de un cambio genuino. La historia de Pedro, el borracho que vio a Jesús, se convirtió en una leyenda viva, un testimonio de que la misericordia de Dios podía alcanzar incluso a los más perdidos. Los primeros pasos de Pedro en su nueva vida fueron difíciles, marcados por la humildad y la determinación. Esa misma tarde buscó al sacerdote, no para confesarse en el sentido tradicional, sino para buscar orientación y apoyo. Hablaron durante horas, y Pedro, con una sinceridad brutal, le relató sus años de adicción, el vacío existencial que lo había consumido, y finalmente la visión que había cambiado su vida. El sacerdote, conmovido por su relato, le ofreció todo el apoyo de la iglesia y de la comunidad. Pedro sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahora. Sus manos temblaban, no por el anhelo del alcohol, sino por la magnitud de la tarea que tenía por delante. Una de las primeras cosas que hizo fue buscar a las personas a las que había ofendido a lo largo de los años. Fue un peregrinaje doloroso, lleno de disculpas sinceras, de reconocimiento de sus errores, de humildad ante aquellos a quienes había lastimado. Muchos se mostraron sorprendidos, algunos escépticos al principio, pero la persistencia de Pedro y la autenticidad de su arrepentimiento finalmente rompieron barreras. Ya no había risa amarga en sus labios, solo una suave sonrisa de gratitud. Su palabra y su actitud demostraban un cambio genuino, sorprendente para todos los que lo conocían. Pedro comenzó a asistir a reuniones de apoyo para adictos y por primera vez no solo escuchaba, sino que compartía su historia, no como una justificación, sino como un testimonio. Se ofreció como voluntario en la iglesia, limpiando los bancos, participando en las actividades comunitarias, siempre con una disposición silenciosa y servicial. Los gestos pequeños, pero constantes, fueron construyendo la prueba irrefutable de su transformación. Ya no era el borracho del pueblo, sino Pedro, el hombre que había encontrado a Jesús en el momento más oscuro y había renacido. Su camino era largo, pero cada paso estaba guiado por una fe inquebrantable y la memoria viva de la mirada compasiva que lo había rescatado del abismo. Con el tiempo, Pedro se convirtió en un pilar incuestionable de la comunidad, un faro de esperanza y un testimonio vivo de que la redención no solo es posible, sino que puede florecer en los terrenos más áridos. Su vida, que antes había sido un cúmulo de desilusiones y cinismo, se transformó radicalmente, convirtiéndose en un ejemplo para todos. Aquel hombre que una vez había irrumpido en la iglesia, con risas burlonas
y un desprecio manifiesto, ahora era el primero en ofrecer su ayuda, en escuchar a los afligidos y en compartir no solo su experiencia, sino la profunda paz que había encontrado. Se le veía reparando bancos de la iglesia, organizando colectas para los más necesitados, e incluso, con el tiempo, llegó a ser catequista para los niños, contándoles la historia de su propia transformación con una humildad que conmovía hasta al más escéptico. Su compromiso con la fe era inquebrantable, no una fe ciega o impuesta, sino una que había nacido de la experiencia más profunda y personal. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Pedro se encontraba en la iglesia, arrodillado frente al sagrario, el mismo lugar donde su vida había tomado un giro inesperado. No buscaba otra visión, no pedía milagros extraordinarios. Simplemente ofrecía su gratitud, su servicio y su renovado corazón. Había aprendido que el verdadero milagro no residía en la aparición efímera, sino en la transformación constante, en el esfuerzo diario por vivir de acuerdo con los principios de amor y compasión que le habían sido revelados. Su esposa, que lo había soportado durante años, con una mezcla de resignación y amor incondicional, ahora lo miraba con una admiración que nunca había creído posible. Sus hijos, que habían crecido avergonzados de él, encontraron en su padre un modelo a seguir, un héroe que había caído y se había levantado con una gracia que pocos poseen. La historia de Pedro trascendió las paredes del pequeño pueblo. Viajeros y periodistas de pueblos cercanos, atraídos por el rumor de su milagrosa conversión, llegaban a entrevistarlo, esperando una narración dramática y escandalosa. Sin embargo, Pedro siempre respondía con una sencillez desarmante, enfocándose no en el terror de la experiencia, sino en el amor inmenso que le había sido demostrado. No fue un juicio, solía decir, con la voz templada por la emoción y la memoria, fue una invitación a ver el amor que siempre estuvo ahí, incluso cuando yo me negaba a reconocerlo. Sus palabras, desprovistas de cualquier grandilocuencia, resonaban con una verdad que la gente sentía en lo más profundo de su ser. Se había convertido en un predicador silencioso, su vida misma la homilía más elocuente. Su transformación demostró a todos que el perdón y la redención son posibles, sin importar cuán oscuro haya sido el pasado, cuán profundas las heridas infligidas o recibidas. La comunidad, que antes lo había juzgado y rechazado, ahora lo abrazaba como a uno de los suyos, aprendiendo de él que la compasión es la base de toda verdadera reconciliación. Ya no había murmullos de desaprobación cuando Pedro se acercaba, sino sonrisas sinceras y respeto. Los niños, ajenos a su historia pasada, lo veían como un abuelo amable y sabio que siempre tenía una historia o una palabra de aliento. Su historia se imbricó en el tejido del pueblo, convirtiéndose en una leyenda local, un relato que se transmitía de boca en boca, inspirando a generaciones a no perder la esperanza, a creer en el poder del cambio y en la inagotable misericordia divina. La vida de Pedro, antes una tragedia alcoholizada, se había convertido en un faro para aquellos perdidos en la oscuridad, un testimonio de que la compasión divina puede aparecer de las formas más inesperadas, rompiendo barreras de cinismo y desesperanza para ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que están dispuestos a aceptar el cambio. Su risa, que una vez fue una mofa irreverente, ahora era una carcajada genuina y llena de alegría, un eco de la vida redimida. Y así la historia de aquel hombre que entró borracho a la iglesia riéndose, hasta que Jesús se le apareció frente al sagrario,
Perdura como un recordatorio eterno de la capacidad del espíritu humano para la transformación y la infinita paciencia del amor divino. Su legado no fue de vergüenza o de reproche, sino de esperanza, fe y la promesa inquebrantable de que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre el poder de la redención y la fe, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Mantente atento, porque hay muchas más historias esperando ser contadas, esperando abrir una ventana a la esperanza y la reflexión en tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.